Ahora damos comienzo a la segunda mesa del día, que se llama Integración en Ciencias del Derecho y Ciencias Sociales. En ese aspecto voy a presentar a nuestra querida y ya conocida Verónica Lescano, que está del otro lado de la cordillera, esta vez abogada, amiga, investigadora, profesora. ¿Qué más, Vero? Es un Gracias, gusto Reina. tenerte ¿Cómo acá. estás, hermosa? ¿Bien? Bien, ella hoy nos va a hablar cuando la integración jurídica se hace de derecho y literatura, los aportes de María Luisa Bombal. Vero, cuando vos quieras tenés 10 minutos. Gracias, Reina. Bueno, un cariño enorme a todos los que están del otro lado de la cordillera y de la virtualidad. Para hacer rapidito con el tiempo, la idea de compartir un poco los aportes de María Luisa Bombal en esta mesa, y no en Cine y Derecho, porque a la larga hay como unas 24 horas de diferencia, tiene que ver en un aporte, si quieren, de tipo metodológico, que es un poco lo que hablamos ayer al concluir la jornada, y un poco tomando esta idea de Ricardo, ¿no? Que siempre él nos está como aguijoneando y que tiene toda la razón del mundo de ver la integración jurídica desde quienes no están formados en las ciencias jurídicas, que son los que aparentemente tienen más claro que nosotros y nosotras de qué va la integración jurídica. Y es el caso de María Luisa, ¿no es cierto? María Luisa Bombal está reconocida, yo diría, con cierta... Estoy corriendo. Congeló. Ella se congela muchas veces. Sí. Pena. Ahí volvimos. Ahí volviste. Muy bien. Vean, no, yo me estopeo, cuando se corta me estopeo. Bien, entonces les decía que María Luisa Bombal representa de un modo bastante significativo esta idea de Ricardo en alguien que no viene de las ciencias jurídicas y que tiene muy en claro lo que es integración jurídica. María Luisa, en sentido estricto, ya se forma en una casa en donde, por parte del padre argentino, el padre, la línea Bombal, y por parte de la madre son de procedencia franco-germana. Entonces ya María Luisa nace en Chile, nace en Viña del Mar. Sin embargo, a los 8 años, por la muerte No de sé. su progenitor, van a emigrar a Francia, donde se va a formar en el ámbito de la literatura y de las artes combinadas. Va a volver a los 20 años a Chile y luego de una serie de situaciones desafortunadas personales va a ser de alguna manera compulsada por Pablo Neruda, que estaba como cónsul en Argentina, para hacer una estadía en nuestro país. Y en esa estadía de 8 años es donde ella va a hacer Ay, todo va a para que generar su tuvieran la madurez socialización. literaria. Me parece totalmente significativo de entender, no es una mujer de mucha producción, sus dos grandes obras son ¿cómo se llama? Tanto La Amortajada como La Última Niebla, pero a mí me interesa recuperar dos cuentos que ella va a publicar en la revista Sur, una revista que hace a la vanguardia de la literatura argentina y regional. Es una revista donde si hay algo que hay es integración cultural, por sobre todas las cosas, y que ha estado acallada o opacada, si se quiere, por un juicio histórico desde lo que es lo ideológico, por contraponerse a las ideas del peronismo. Y en eso, cuando se la recupera la revista Sur, siempre está esta espada de Damocles de este juicio histórico, ¿no es cierto? Bueno, en esta revista, que es claramente una revista que se puede hacer un trabajo, y estaría lindo una tesis de doctorado, ya la tiro la idea, desde la integración jurídica, analizarla porque tiene muchísimos aportes. Dos de esos aportes son dos cuentos de María Luisa, El Árbol y Islas Nuevas, sobre los que yo voy a focalizar mi atención por la cantidad de elementos jurídicos que tienen ambos cuentos, que no los voy a espolear, los invito y las invito a que los lean, y que tiene que ver con cómo inscribe María Luisa su aporte en el realismo mágico. Un realismo mágico que siempre se lo hace titularizar, acá que la veo a Carito, a la luz de Gabo, ¿no? Y siempre es el gran padre del realismo mágico. Y creo que acá sí no se ha hecho justicia en torno a los aportes de María Luisa en el tipo de realismo, que cuando termine voy a recuperar en la conclusión cómo lo veo yo, que es la mirada que ella da a este tema.
El realismo mágico se caracteriza principalmente, o sea, su gran cliché tiene que ver con lo fantástico, ¿no? Con la introducción de la distancia entre realidad y ficción de los personajes, hasta que llega a hacerse un corpus completo, inexplicable pero naturalizado. Y fíjense que María Luisa en estos dos cuentos va a tomar dos protagonistas mujeres, tanto Yolanda como Brígida, y las va a inscribir en una vinculación de contexto familiar. Por eso este es un análisis muy somero de lo que es la historia del derecho de familia. Si estuviera Juan acá, Gaby y Mari dirían derecho de las familias, que tiene que ver con la instancia de la mujer casada. Tanto Yolanda como Brígida son dos mujeres que tensan la instancia de mujer casada. En ambas, el domicilio, la casa, es el lugar de clausura en estas dos mujeres, y es donde van a iniciarse la alienación. El domicilio, la casa, es un ámbito de clausura no porque no pueden salir de la casa, de hecho pueden salir, pero no salen, sino que es mucho peor porque lo que no pueden salir es de una habitación. Hay unas habitaciones que van marcando la vida emocional y psicológica en todos sus aspectos de ambas protagonistas. Otro tema que me parece significativo, además del domicilio como un derecho personalísimo, tiene que ver con el tratamiento que hace Bombal del tiempo. Tanto en Brígida como en Yolanda, el tiempo las atraviesa, no solamente en los marcos de suspensión o prescripción de los plazos, algo muy jurídico por cierto, sino en el interés que presentan los hombres en saber qué edad tienen estas dos mujeres. O sea, el hombre se vincula con la mujer o decide si se vincula o no, tanto con Yolanda como con Brígida, de acuerdo a qué edad tienen. Si están en edad de casarse y de merecer, como se decía en esas épocas, o ya se les pasó el cuartito de hora, como ya dijimos en enero de este año. Otro tema totalmente significativo es el de la incapacidad. Ni Yolanda ni Brígida son tontas, pero están autopercibidas y autocalificadas como retardadas mentales, incluso por sus progenitores, al que los progenitores las apelan, concretamente en el caso de Brígida, la retardada criatura, si Carmen, que es la esposa, viviera, ¿no? O sea, son hombres viudos que se hacen cargo de las hijas mujeres, y en ese peso de hacerse cargo, un mayor peso es la mujer que se presenta sin luces. Todos estos componentes, el domicilio, la incapacidad, el tiempo, van conformando, en tanto en Brígida como en Yolanda, los elementos del escenario de la alienación. Ellas se van alejando de sí mismas y se alejan de la realidad porque todos estos componentes, en un tiempo que se va acumulando, que es cronológico, pesan lo suficiente como para distorsionar sus propias identidades personales y sociales. Y en el compulso de estas identidades es donde ellas tienen que tomar una decisión de saltar o quedarse. Estos elementos que a mí me parecen por demás significativos cuando los analizamos ya la ficción como una fuente que nos aproxima a la historia del derecho, se vinculan que no solamente los produce en Argentina, sino que cuando ella habla del derecho, no sabemos si habla del derecho argentino, del derecho chileno, del derecho colombiano, porque en sentido estricto las figuras que emplea para construir a sus personajes están presentes en todos los ordenamientos jurídicos de la región. Consiguientemente, más allá del análisis psicológico, literario que se hace de su obra, esta es una obra que claramente puede ser abordada desde una historia del derecho y recuperada la literatura como una fuente, algo que Ricardo ha apostado tanto a lo largo de toda su vida como pedagogo. Pero te quedan 2 minutos. Sí, 1:45, lo tengo acá en el reloj. Así como para que te des una idea. Sí, mi amor, sí. Gracias. La cuestión es que la recuperación que hace María Luisa de las protagonistas es una recuperación del derecho y del derecho regional y transfronterizo. Y esto sí me parece que es un elemento totalmente significativo cuando hacemos trabajo de integración jurídica. Yo quiero recuperar, para cerrar,
y estamos en integración cultural y jurídica, una cita de Rilke, un hombre muy controvertido en su vinculación con las mujeres, pero que esto me pareció totalmente simbólico para cerrar, que es: algún día habrá muchachas y mujeres cuyo nombre no significará ya solo un opuesto de lo masculino, sino algo en sí mismo, algo que no haga pensar en complemento y límite, sino solamente en vida y existencia, el ser humano femenino. Me parece por demás significativa esta frase para cerrar la idea de la integración jurídica a través de la literatura, y que son mayormente los literatos y las literatas quienes nos enseñan qué es la integración jurídica, y tener lo que hoy decimos una perspectiva de género. María Luisa hace casi 80 años atrás ya la tenía y nos enseñaba cómo criticar y cuestionar ordenamientos jurídicos que claramente en nuestra región han creado tantas desigualdades estructurales. Hasta aquí entonces. Bien, Gracias, Vero, como siempre, espectaculares tus presentaciones. Ahora le paso la palabra a María Isabel, que está co-coordinando conmigo. A ver si está. Sí. Se sacó la cámara, pero ¿Sigo yo? seguimos. Bueno. Ahora le doy paso entonces a otra gran amiga de todos nosotros, María Julieta Escayola desde Mendoza, que esta vez no pudo venir. Ella es abogada por la Universidad de Mendoza y nos va a hablar de la película Los colonos como ejemplo de integración desde las ciencias sociales. Hola María Julieta, el tiempo es tuyo. Qué alegría verte. Hola, ¿qué tal? La alegría también es mía y bueno, les mando muchos besos y abrazos de este otro lado de la cordillera, que lamento profundamente no estar en este momento tomando el break y escuchando en presencia las ponencias. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar de un largometraje que me parece una verdadera joya. Es del año 2023, se llama Los colonos y está dirigida por el chileno Felipe Gálvez. Es una coproducción absolutamente coproducida, valga la redundancia, por Argentina y por Chile, con las colaboraciones del Reino Unido, de Taiwán, de Alemania, de Suecia, de Francia y Dinamarca, y sobre todo cuenta con el aporte valiosísimo del Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales de la Argentina, que incluso permitió que se pudiese exhibir actualmente la película en una de las plataformas, conocidísima plataforma que actualmente exhibe películas archiconocidas como La Sustancia, como para que se den una idea. Además de que es una película valiosísima desde el punto de vista estético, por sus composiciones, por la fotografía, por las excelentes actuaciones, tanto de actores argentinos como de actores chilenos. Valga mencionar solamente la presencia de Alfredo Castro del lado chileno y de Luis Machín del lado argentino. Además de toda su cinematografía, se trata de un verdadero documento social y además etnográfico y de antropología audiovisual. Ese es el gran acierto que tiene la película. Voy a pasar ahora a mencionar algunas escenas que considero pertinentes para el análisis. La historia se trata de tres personas que se van a encaminar hacia una especie de aventura, ¿sí? Tipo road movie, es decir, película de ruta, película de travesías en el tiempo, en vistas a un objetivo al que se les ha asignado. Entonces, la película está estructurada en base a cuatro sintagmas, o cuatro capítulos, ¿sí? El primero se llama El Rey del Oro Blanco y comienza con una frase de Tomás Moro de su Utopía de 1516 que dice: vuestras ovejas son ahora, según dicen, tan voraces y salvajes que devoran hasta los mismos hombres. Inmediatamente aparece un plano general de la zona de Tierra del Fuego, que es una isla que pertenece tanto a Chile como a Argentina. Del lado argentino está la provincia de Ushuaia, perdón, de Tierra del Fuego, con su capital Ushuaia y su ciudad más poblada, que es Río Grande, que es provincia a partir de 1990.
y que o casi toda la película se va a desarrollar en esta isla, en donde vamos a ver paisajes absolutamente desérticos, vastos, extensos, fríos. E inmediatamente Gálvez no da más vueltas al conflicto, lo presenta, lo plantea, y vemos inmediatamente una reunión con un tal señor Menéndez que le encarga a McLennan, ¿sí?, su capataz, un recado. Le pide que, él le dice que el problema no son los hombres, el problema son los indios. Quiero que abra una ruta atlántica para mis ovejas que sea segura y rápida. Y para ello el capataz, que es un hombre de origen inglés en principio, contrata a un mestizo que se llama Segundo. Acá está la segunda persona que va a encauzarse, ¿no es cierto?, hacia la aventura, aunque le advierten que si bien es medio indio, medio blanco, nunca se sabe a quién le va a disparar. Finalmente se une un tercer personaje que es el norteamericano Bill, que es un mercenario del lejano oeste, porque también la película tiene dejos de western en el sur de la Patagonia. Entonces, bueno, estos tres van a emprender el camino hacia Argentina y de repente no se sabe cuándo se cruza la frontera, es decir, no hay una cordillera que indique el momento en que se cruza, no hay un hito fronterizo, no hay nada que indique que estamos en Chile y de repente vamos a estar en Argentina. Solamente un señor que los recibe con acento argentino es lo que nos va a indicar en la película que estamos ya en territorio argentino. Entonces, en esta diferencia aparece uno de los protagonistas, que suena un poco trillado, pero en realidad el verdadero protagonista de la película, que es el paisaje. ¿Y qué es este paisaje que ya dije que es frío, que es desértico, que es absolutamente extenso y que lo único que va a tener es la falta, o se va a caracterizar principalmente por la falta de ley? En este caso, como había dicho anteriormente, la etnografía y la antropología van a ser fundamentales. Con el paso del tiempo, en otra de las escenas, cenan con un propietario argentino que les dice que los indios en realidad deberían ser educados, deberían ir a las universidades. Y ahí concluye, digamos, el primer sintagma. El segundo sintagma se llama el mestizo y sigue el camino que luego de grandes expediciones, realmente acá es donde se confrontan y se enfrentan a los indios. Y la imagen que da el director Gálvez respecto de los indios es la presencia de 4 integrantes, de 4 personas comiendo alrededor de un fogón. Siguen pasando un par de situaciones y pasamos ahora al tercer sintagma que se llama el fin del mundo. Allá ahora no se ve más la isla de Tierra del Fuego, pasamos a Puerto Arenas. El sintagma se llama el fin del mundo. Ellos son invitados forzosamente a comer con un coronel inglés que ha servido a la corona inglesa y que convive con una nativa que justamente se caracteriza por hablar inglés. Y finalmente, el último y cuarto sintagma, que se denomina el chancho colorado, ya casi se ambienta en una tertulia. Nuevamente aparece el señor Menéndez, su hija, reciben, ¿no es cierto?, ambos a un representante del gobierno enviado para investigar un hecho acaecido hace un par de años y que salió en el diario La Prensa de Punta Arenas, en donde se acusa a McLennan, apodado el Chancho Colorado, de envenenar a una ballena que habría causado la muerte de 100 indios. Entonces también quiere averiguar por qué causa aumentaron las ganancias de las tierras que Menéndez administró y que pagó muy poco por ellas al Estado chileno. El enviado quiere también conversar con los indios y llegar a un acuerdo, quiere integrar a chilenos, a colonos y a indios, y en este momento lanza otra frase como la lana manchada con sangre pierde su valor. Entonces es en este momento de la película en que surge la pregunta, ¿acaso será una misión humanitaria? ¿Está tratando de resolver un crimen cometido años atrás? Bien,
Finalmente, hacia el final de la película, este enviado se reúne con Segundo, que vive en la isla de Chiloé, y se produce la conclusión final. Efectivamente, la película narra la historia real chilena. El enviado era Marcial Vicuña, que fue un enviado del presidente Puerto Montt, conocido Juli, te quedan acá 2 en Argentina. minutos. Gracias. Conocido acá en Argentina por haber impulsado la construcción del tren trasandino. Se trata de, estoy hablando de la matanza de la etnia Selknam, de la isla de Tierra del Fuego, que no solo causó la muerte de 100 indios, sino que habría causado la muerte de 300 personas de esta etnia Selknam, y que también puedo comentar que es una película que habla de discriminación, de racismo, y que además en Argentina también ocurría lo mismo con esta etnia, o también llamada de la tribu de los Onas, y que han dejado numerosos descendientes como para dar testimonio. Para finalizar, quiero reflexionar acerca de el tema de integración desde las ciencias sociales, partiendo de esta película, que como ya les había dicho, es una integración en sí misma y es una integración desde lo etnográfico y antropológico, y que para construir, me parece, integración, lo primero que tenemos que hacer es evitar todo tipo de discurso de odio y obviamente, por supuesto, las consecuentes acciones que atenten contra una y otra etnia y principalmente contra la humanidad en definitiva. Ese creo que es el aporte más importante de esta película de integración desde las ciencias sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Como siempre, impresionante tu presentación con la relación entre cine y derecho que nos deja pensando a todos. Muchas, muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra, ¿tenés el pendrive? A la doctora Andrea Laura Gastrón, que es abogada, profesora, amiga. Amiga, me gusta. A mí me gusta mucho eso. Andrea, cuando quiera, ella nos va a hablar sobre apagar la tele, derecho a la educación e integración jurídica en las consignas populares. Andrea. Necesito Necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza. ¿Es esta? Sí. Bueno, vamos a Torres de caramelo. mientras ustedes están cantando, yo voy a Vamos probar la animándola. control. Nuevo Ahí dúo, está. Argentina y Chile. Ahí está. Vamos por ahí. Muchas gracias. De nada. Bueno, acá sucedió algo maravilloso, ¿no? Como todas las cosas que están fuera de programa, nos pusimos a cantar una canción. ¿Querés hablar parada como te gusta a vos? Sí, a mí me encanta hablar parada, pero... Como vos quieras. ¿Sí? Es- Bueno, la cámara La no. cámara. La cámara no la manejo, no pasa nada, porque igual de todos modos, como vas a pasar eso, la cámara no tiene mayor Ok, importancia. vamos. A mí me enseñaron que la clase se da de pie hace muchos años y no puedo con eso. ¿Eh? No puedo con eso. Tengo ahí la tara. Bueno, antes que nada, obviamente quiero agradecer a las 3 personas que están acá sentadas muy especialmente, enfáticamente, que son así en orden, ¿no? Ricardo, Eli y Álvaro, por todo este trabajo maravilloso que han hecho y por toda la integración que están logrando. Y realmente a mí me costaba, y me sigue costando un poco, entender esto de la integración jurídica. Siempre me costó, digamos, lo jurídico definido a partir de un punto de vista dogmático, ¿no? Yo entiendo lo jurídico definido como lo hace la sociología jurídica, que tiene que ver con las prácticas, ¿no? Que es un marco teórico que incluye la realidad social en esta forma de pensar el derecho, ¿no? Y ahí estaba yo debatiéndome y retomo un poco lo que dijo Eli hace un ratito, ¿no? Cuando junto las dos palabras, integración más jurídica, esto a mí me hace ruido y me cuesta mucho, pero seguramente porque tengo algunas dificultades todavía de comprensión de algunas cuestiones, y cuando le saqué la palabra jurídico, la palabra integración me llevó a algo
que me dijo hace un tiempito mi hija Maru, y entonces a mí me apareció el concepto de integración, ¿no? En el sentido de Maru. Maru es mi hija, tiene 25 años y es diseñadora, ¿no? Y me dijo, mira mamá, cuando vos tenés que diseñar o decorar un lugar, vos lo que tenés que hacer es integrar elementos, las formas, los colores, y eso nos va integrando, ¿no? Y ahí uno empieza a entender un poco más el concepto de integración. Desde un punto de vista estético lo entendés mejor, o yo por lo menos lo entendí, la verdad, bastante mejor de esa manera, ¿no? Entonces entendí, por ejemplo, que en la música uno lo puede captar mucho más fácilmente, ¿no? ¿Qué hizo Piazzolla? Piazzolla juntó, ¿no?, a Vivaldi con la música de Buenos Aires, y de golpe tenés el verano porteño y tenés las 4 estaciones. Eso es integración. Ahí a mí me surgió, ¿no? ¿Qué hizo Discépolo? Juntó cosas que no tenían nada que ver, la Biblia y el calefón en una vidriera, y esto aparece como un elemento nuevo, y cada vez que uno escucha la palabra cambalache, te viene la vidriera irrespetuosa donde hay una Biblia que llora junto a un calefón, ¿no? Entonces, de esta manera, yo que vengo investigando, ¿para acá, punto? La derecha avanza, la izquierda Ahí retrocede. estamos, muy bien. Que vengo trabajando cuestiones de la integración, digamos, no de la integración, sino de cómo se impone un orden jurídico a partir de ciertos elementos visuales, ¿no?, de esta estética que es mucho más sutil, pero que a la vez uno la naturaliza muchísimo más que la letra de las leyes, ¿no? Entonces pensé en un jurista que también es un sociólogo, fíjense que es este señor que ven ahí, muy serio, que es Max Weber, ¿no?, y que seguramente debe haber conocido lo que son los tipos penales, ¿no? Entonces él se le ocurrió que para abordar dentro de, o pensar un método para la sociología, habla de estos tipos ideales. ¿Qué son los tipos ideales? Bueno, en realidad sería algo así como la acentuación de ciertos rasgos significativos con el fin de lograr una mejor comprensión, ¿no?, de la realidad social. Esto es sumamente interesante, ¿no? Porque la metodología de los tipos ideales no nos dice lo que es verdadero o falso, sino que simplemente el objetivo de esta metodología es encontrarle utilidad y poder explicar y poder comprender mejor lo que sucede en la realidad social, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, creo, ¿no? Entonces, cuando vos mirás la estética oficial del derecho a la educación, y traigo el derecho a la educación porque nosotros en la Argentina tenemos una feroz discusión en este momento acerca de cómo se invierten los recursos en educación, y creo que todos los que estamos acá y todas sabemos todas las luchas que estamos teniendo porque se quiere desinvertir, y uso expresamente esta palabra, ¿no?, sacarle los recursos a la educación, seguramente para ponerlos en algún lado que no sabemos bien cuál es. A mí no se me ocurre, la verdad, un lugar mejor, ¿eh? Lo pienso y no me surge nada, pero evidentemente por ahí debo tener, insisto, dificultad de comprensión de estas cosas, ¿no? Entonces, pero resulta que en Chile también está la misma discusión, y en Brasil otro tanto, y en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dije, a ver, ¿cómo se ve el derecho de la educación según una estética oficial? Les pido que me vayan diciendo el tiempo porque yo me explayo y no tengo la facilidad de Edi, ¿no?, que viene, me quedan 3 minutos, me quedan 2 minutos, no sé cómo hace Edi para pensar en el tiempo, rompe la cuarta pared todo el tiempo, yo no puedo. Dale, voy, entonces voy rápido, ¿no? Estética oficial, presidentes que, ¿no?, cuyo parte de su proyecto político fue la educación. Fíjense, voy a pasar varias imágenes, tengo un montón, ¿no? Sarmiento en la Argentina y placas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, los elementos. Hay como una vocación de eternidad, ¿no?
apropiación del espacio público que siempre son decisiones de los gobiernos de turno. Estas fotos las saqué yo, seguramente de peor calidad que las que vieron antes, que las tomé de internet, Palacio de la Moneda, ¿no es cierto? Un presidente chileno que invirtió mucho en educación. Vean ahí, están, ¿no es cierto?, las placas y demás. Estética oficial. Vamos a ver qué pasa con la educación en la estética de la resistencia. Vamos a ver varias imágenes, ¿no? Murales, por ejemplo, hay murales que son institucionales. Bueno, el mural está en una categoría intermedia muchas veces, ¿no?, entre, como dice Walter Benjamin, ¿no?, en el arte de los vencedores y el arte de los vencidos, pero es obviamente mucho más efímera, ¿no? Van a ver ustedes que muchas veces si uno se olvida de ciertos elementos, no sabes si estás en Buenos Aires, si estás en Santiago, no sabes dónde estás, ¿no? O sea, son carteles que podrían aparecer, murales que podrían aparecer en cualquier lado. Este lo tomo especialmente porque la educación tiene, digamos, una estética que obedece a este proyecto político que mencionaba él hace un ratito de crear una conciencia nacional, ¿no? Un país de inmigración muy fuerte como es la Argentina, aparece este objetivo muy claro, ¿no? Entonces aparece ahí esa cuestión de los símbolos patrios, los actos escolares, las banderas, pero fuera de esto, ¿no?, y que lo vamos a ver, paso muy rápidamente porque quiero llegar al final, ¿no? Este mural, ¿dónde es? ¿En Chile o en Argentina o en Brasil? ¿Dónde está? No importa dónde está. Ahí está la bandera, pero si estuviera del otro lado verías una bandera de Brasil o verías una bandera... Fantástico, ¿no? Entonces, no importa dónde está. Y algunas imágenes que tomé de la marcha de abril, ¿no? Por supuesto que la educación como mecanismo, ¿no?, de ascenso social. Esto es típico, esto está muy presente en esta estética de la resistencia en la Argentina, ¿no? A jubilados llegamos todos, van a ver hijo y nieto de empleadas domésticas, yo quiero ser profesor. Bueno, ¿ven? Argentina, podría decir Chile, ¿no? Podría decir Brasil. ¿Ven? Gracias a la uva soy médica, ¿no? Fíjense qué interesante, el papá, la mamá, la hija, las banderas, ¿no? Interesante. Por supuesto que hay una dimensión gráfica, ¿no?, también en la educación, ¿no? Es fantástico. Esto, claro, porque esto complementa los mensajes de los textos, ¿ven? O sea, los abogados que estamos tan apegados muchas veces a la letra, ¿no?, de las leyes, ¿no? De nuevo, ¿no? Un minuto. Y como me queda solo, esta me encantó, bueno, la paso rápido, y voy con la muy azul. Chileno, Sí, muy chileno, es un vuelvo. juliadazo, muy chileno. Pero de Córdoba. Ahí estamos, los nietos del Cordobazo. Ayer hablaban, ¿no? Se habló acá de la reforma del 18. Ahí están, ¿no? Bueno, me gusta esto, ¿no? Ahí está el flaco Spinetta. Esa foto fue muy famosa, ¿no? La del flaco diciendo leer basura daña la salud. Fíjense, a mí me encantó esto. Apaga la tele, ¿no? Y con esto termino. Este eslogan lo vi en una pared de Santiago y dije, ¿por qué me gustó tanto? Y recordé, ahí está Mafalda, ¿no?, uno de nuestros íconos, ¿no?, que tenía un encono, no ella, por supuesto, ella quería la tele, ¿no?, pero había toda una generación. Mis viejos eran los viejos de Mafalda, les digo, ¿no? Después tienen hijos así, no sabes por qué. No, que en mi casa no había televisión, ¿no? Entonces, con esto yo me sentí sumamente identificada. Bueno, no hablo más, ya está, terminé. Muchas gracias. Mil gracias, Andrea, y siempre nos dejas pensando también con las imágenes y demás. Ahora le quiero dar la palabra a otro amigo, abogado, profesor, pero amigo sobre todo, como dijo Andrea, que me gustó mucho esa definición, a Sebastián Zancari, que nos va a deleitar
con super bigote y su mano de hierro. Me encantan esos títulos que pone Sebastián. Bueno, ante todo, como bien dice Andrea, hay que agradecer, agradezco profundamente al profesor Ricardo, que gracias a él estoy aquí, a Eli, por supuesto, Álvaro, Andrea, Juan, que generosamente siempre me recibe muy bien aquí, así que muy contento de estar con ustedes. Bueno, como bien dice Andrea también, el derecho tiene una dimensión normológica y una dimensión sociológica. Entonces este tema lo podemos abordar primero desde la formalidad. Y luego nos referiremos muy brevemente al caso de la comunicación política en redes por parte de Nicolás Maduro. La integración de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en el ámbito de América Latina trae algunas novedades, ha generado diversos impactos en diversos ámbitos. En primer lugar, ha extendido los derechos constitucionales para abarcar lo que se conoce como la generación tecnológica cibernética, una nueva generación de derechos. El corazón de esta nueva generación es el reconocimiento al acceso a Internet desde hace varios años como un derecho humano fundamental. Esto ha fomentado la promoción del acceso universal a la red y la salvaguardia de la libertad de expresión en el ámbito digital. Por otro lado, la regulación jurídica de las TIC se ha mostrado imperativa para abarcar problemáticas concernientes a la protección de datos personales, la privacidad, el ciberacoso, los discursos de odio y otros riesgos asociados al uso de Internet y redes sociales. Los estados han promulgado leyes y políticas destinadas a asegurar un entorno de línea seguro, especialmente sectores vulnerables como niños y adolescentes. Ayer Andrea contaba el caso de Finlandia, donde hay una política pública muy proactiva en favor de la cultura digital, ¿no? La educación en cultura digital. Desde una perspectiva de desarrollo económico y social, la inclusión de las TIC ha catalizado la transformación digital y la innovación tanto en el sector público como en el sector privado. Se han implementado políticas de gobierno electrónico, el uso de plataformas transnacionales y se ha buscado mitigar la brecha digital tributaria de la desigualdad social para asegurar los beneficios equitativos, el acceso en línea. A pesar de estos logros, la región presenta desafíos significativos. Por ejemplo, y ya entrando en materia de integración a nivel de uso de redes sociales, aún tenemos la ausencia de un marco normativo robusto y la necesidad de una mayor inclusión digital son las principales cuestiones pendientes en nuestra región. Además, la constante evolución tecnológica plantea nuevos retos legales que requieren una actualización continua del ordenamiento jurídico. En conclusión, la incorporación de las TIC en el ordenamiento jurídico de América Latina ha tenido un impacto notable, tocando áreas como derechos fundamentales, protección de datos de seguridad en línea, crecimiento económico, pero que no obstante, es imperativo redoblar esfuerzos para enfrentar los retos remanentes y promover una regulación efectiva y equitativa en el ámbito tecnológico, y este es un gran desafío. A todo esto debemos agregar los avances en materia de inteligencia artificial, que presentan diversos dilemas éticos dentro de la sociedad contemporánea, los cuales requieren un análisis detenido y riguroso para su adecuado tratamiento. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha insistido en que los gobiernos de América Latina realicen reformas jurídicas que permitan un acceso seguro a plataformas transnacionales, tanto públicas como privadas, pero nos encontramos con un problema que es muy difícil controlar los flujos de información en Internet y redes sociales en la realidad. Por ejemplo, la estructura de tipo internacional y en red, sin fronteras de Internet, la facilidad para copiar y distribuir contenidos digitales, dificultan el rastreo y destrucción de material no deseado. Por ejemplo, estas circunstancias conducen a que los gobiernos adopten o intenten adoptar un conglomerado de leyes y limitaciones sobre Internet y redes sociales. Y, digamos, en algunos casos tenemos en la región, se van configurando algunos modelos, por ejemplo, el caso de Brasil, que aquí tenemos queridos colegas de Brasil, una fuerte vocación regulatoria en el caso de Brasil,
sobre todo a instancias del Supremo Tribunal Federal, donde, por ejemplo, es recurrente el bloqueo de cuentas en YouTube, X y otras redes. Y el caso argentino pareciera ser el modelo opuesto. Es el modelo de la libertad en el sentido de, bueno, una regulación mínima. Entonces aquí quiero dejar algunos interrogantes antes de pasar al caso concreto de Maduro. ¿Cuáles deben ser los contenidos y alcances de los principios constitucionales en materia de TIC? Aquí en Chile, los proyectos de reforma constitucional han incorporado ambos algunas cuestiones significativas. Por ejemplo, ¿cuál es el límite de la campaña, el límite legal del uso de las redes sociales con fines políticos, para hacer campaña política? Bueno, ¿esta es solo una tarea parlamentaria o también debe intervenir la justicia constitucional? Justo hablando de tu tema. ¿Cuál es el rol de la ciudadanía en este proceso? ¿Las redes sociales son un espacio de integración? ¿Pueden serlo desde el punto de vista jurídico? ¿O más bien las redes sociales y su uso indiscriminado son un espacio propicio para los discursos del odio, que serían lo contrario a la integración? Bueno, en este sentido, en el contexto del tema que a mí me interesa mucho, que es el de comunicación política en redes, los usos políticos de las redes sociales, llama mucho la atención, bueno, lo que está sucediendo en Venezuela. Lo primero que se les puede venir a la mente a ustedes es, bueno, no, Venezuela es una dictadura. Nosotros, ¿cuánto me queda? Ups. Venezuela es una dictadura. Bueno, yo invito a que ustedes reflexionen cuán distantes están nuestros grandes líderes políticos de este tipo de usos. Muy rapidito, nos encontramos con un cómic oficial, ideado desde el propio poder político venezolano, Super Bigote y la Mano de Hierro, una serie animada creada por el gobierno de Venezuela como parte de una estrategia de propaganda, por supuesto, y esta caricatura está inspirada en el presidente Nicolás Maduro. Lo curioso es que para combatir a los enemigos, ¿no?, al reino del mal que está en las redes sociales, con Elon Musk fundamentalmente, que quiere destruir a Venezuela con sus satélites. Los satélites son líderes de la oposición venezolana que están caricaturizados, ¿sí?, en la propia serie. Bueno, hace un uso masivo de las redes sociales, por supuesto. Entonces, Super Bigote es la representación heroica de Maduro. También tenemos a la esposa, también personificada en la serie. Bueno, los villanos recurrentes, Estados Unidos, Elon Musk. Bueno, el presidente aparece como un superhéroe inspirado en Superman. Maduro, con capa y bigote distintivo, lucha contra enemigos internos y externos, representados por opositores locales y figuras asociadas con Estados Unidos. Bueno, para cerrar, porque quiero una conclusión, ¿no es cierto? Esto podemos tomarlo, por supuesto, de una manera pintoresca, pero cuidado, porque la distinción entre ficción y realidad se torna difusa, ¿sí? Concretamente en Venezuela, más allá de que alude a personajes reales, el cómic, hay políticas públicas, como por ejemplo en Carabobo, la localidad de Carabobo, hay un 0800 bigote, No. donde la administración pública, diversos agentes de la administración pública, sobre todo el sistema de salud, están vestidos con la ropa característica de Super Bigote y Super Milita, que es la esposa, atendiendo, caracterizados. O sea que esto se traduce en políticas públicas concretas. Entonces, retomando un poco lo dicho por la querida Vero Lescano, esta es otra muestra más de nuestro realismo mágico latinoamericano. Gracias. Bueno, mil gracias, Sebastián. Como siempre, creo que a todos nos pasa con los análisis que haces, aparte de hacernos reír, nos haces recapacitar y mucho y pensar en cómo está nuestra querida América Latina. Así que bueno, esperemos que podamos ir mejorando. Ahora le quiero dar la palabra a un colega, abogado, profesor, vicepresidente de la UCAIF, pero sobre todo amigo. Esa palabra me gusta mucho.
rescatarla, al doctor Álvaro Fuentealba, que nos va a hablar de la validación de estudios de derecho en Chile y Argentina, reciprocidad e integración. Álvaro, la palabra es tuya. Muchas gracias. Estoy muy feliz de poder estar en una versión más acá con todas y todos ustedes. Y por otro lado, con un poco de pudor, porque mi presentación no es tan grandilocuente ni tan creativa, pero la consideré muy oportuna porque debo reconocer que fue de casualidad que llegó este tema a mí. Y qué mejor iniciativa de integración que poder difundir las posibilidades prácticas y concretas de integración que tenemos a lo menos entre Chile y Argentina, y que además me he dado cuenta que son tremendamente poco conocidas y casi nulas en su utilización. Nosotros, entre Chile y Argentina, tenemos suscrito desde el año 2012 el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y Licenciaturas y Títulos de Grado Universitarios, con un sistema provisto por el propio tratado, o sea, a propósito de nuestro tratado, que a mi juicio fue muy bien hecho. Se dejó todas las cláusulas, o prácticamente todas, como autoejecutables, de modo tal que no hubiese que establecer trámites y requisitos. Por lo menos ese era el espíritu del tratado que se firmó durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. De hecho, el convenio está suscrito por el ministro Harald Beyer, que era ministro de Educación en la época, y Alberto Sileoni, también ministro de Educación de la República Argentina. Es un tratado que, en términos generales, ofrece total facilidad para que todos los títulos profesionales y los grados académicos que se hayan cursado en universidades acreditadas a ambos lados de la cordillera, para decirlo con ese tono poético, puedan ser reconocidos. Y el espíritu es muy amplio. Las preguntas entonces que nos podríamos hacer, lógicamente, es qué pasa con el ejercicio de la profesión de abogado. Y ahí es donde quiero tener algunas reflexiones respecto de las cuales no tengo conclusiones, pero que me permito ponerlas a disposición de estos ilustres juristas de toda América Latina que participan con nosotros, primero para que podamos o implementarlas, y segundo, para que en los otros países de América Latina también podamos tener este tipo de iniciativas. ¿Por qué detenernos en la práctica profesional de los abogados y las abogadas? Porque hay una cláusula del convenio que establece que cuando haya normas específicas o requisitos para el ejercicio de una profesión en el país, tendrán que someterse a esos requisitos. Y entonces nos tenemos que preguntar allí respecto de situaciones que se producen tanto en Chile como en Argentina. En primer lugar, reconoce la autoridad, y vamos a poner las facilidades y las dificultades que está teniendo la aplicación de este convenio. En primer lugar, las instituciones que reconocen en Argentina es la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria. Y en Chile la Comisión Nacional de Acreditación. O sea, lo que se persigue es que con la legislación análoga que hay en materia de certificación de las instituciones de educación superior, tanto en Chile como en Argentina, sea la que permita al Estado reconocer el título profesional o el grado académico. Aquí entonces salvaría esta situación las profesiones médicas. ¿Por qué? Porque en Chile, independientemente de cualquier reconocimiento, existe un examen médico nacional, el EUNACOM, temible EUNACOM, que tienen que dar todos los médicos que pretenden ejercer la profesión en Chile, tanto chilenos como extranjeros. Por lo tanto, en ese plano no hay ninguna dificultad. Es decir, para poder ejercer la profesión médica en Chile, cualquier persona tiene que dar ese examen.
Con la profesión de abogado existen determinadas problemáticas que sería mi intención en esta materia, como el subtítulo de nuestra reunión es Democracia y Derechos Humanos. Y aquí creo que estoy hablando del derecho al trabajo como un derecho humano, en una frontera en que yo como inmigrante en la República Argentina actualmente y estando de visita en Chile, lo he vivido y me parece que hay muchas situaciones que no voy a relatar en general. Hay que decir, Argentina es un país tremendamente abierto a la inmigración, ¿ah? Y eso es algo que esperamos no se pierda. Pero hay muchas situaciones prácticas que no viene al caso contar acá, pero que he pensado son totalmente inútiles que existan. Pero cuánto mayor cuando de lo que se trata es de ejercer nuestra profesión. ¿Y por qué? En definitiva, el acuerdo otorga a los ministerios de educación de ambos países esta situación. ¿Por qué? Estoy viendo el tiempo y alcanzo a contarles la anécdota, porque recién, no sé si fue Andrea, Elizabeth o alguien que dijo que, o a Verónica Lescano parece que dijo que las personas fuera de la profesión son los que más captan la esencia de la integración jurídica. Nosotros, digo nosotros, en la Universidad de Chile, por ley, es la única institución hasta ahora, eso se modificó pero no se ha dictado reglamento, así que sigue siendo la única institución que en Chile acredita la convalidación de grados académicos y títulos profesionales. Entonces, cualquier profesional de cualquier área, si quiere ejercer su profesión en Chile, tiene que pasar por la Universidad de Chile. Y para ejercer la profesión de abogado, tiene que darse un examen en esta facultad que consiste en todo el derecho constitucional, todo el derecho civil y todo el derecho procesal. Es un examen muy difícil. Entonces, la secretaria de estudios, gran amiga mía, que es secretaria de estudios hace mucho tiempo atrás, que como estudios formales tiene cuarto medio, pero yo le digo siempre a Mónica, le vamos a dar el título de abogada honoraria, porque sabe más que todos nosotros juntos. Y un día me dice, mire, profe, estamos atrasados con los abogados extranjeros que quieren titularse. Y encontré esto, me dice, y con esto no es necesario que vengan aquí a dar el examen. No, Mónica, ¿cómo se te ocurre una cosa así? Y en ese tiempo leí el protocolo y creo que nuestra Secretaría de Estudios tiene toda la razón. Así que por lo menos los abogados argentinos podríamos, lo digo en términos coloquiales, sacarnos los de encima, porque la prorrectoría de la universidad siempre nos está diciendo que porque hay tanto atraso, y en realidad interpretando bien estas cláusulas pro hominis, de acuerdo a una interpretación en esa materia, bastaría con que viniesen abogados argentinos al Ministerio de Educación de Chile y pidiesen la convalidación de sus estudios, nada más que trayendo las documentación que acredite que estudiaron en una universidad reconocida por, para no equivocarme, por la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria Argentina, y con ese solo mérito se convalidaría el grado académico y el título de abogado. Esta maravilla... Perdón, me están informando que hay una fila de 4.326 abogados argentinos esperando afuera después de que lo escucharon. Tiene que mandarlo al Ministerio de Educación, y esa es la buena noticia para la Universidad de Chile. ¿Qué problemas hay respecto de la maravilla? Porque cuando nuestros gobiernos, nuestros ministros de educación suscriben esto, tienen la intención de que se ejecuten inmediatamente, a lo menos en los registros que pedí para preparar esta ponencia, no hay ningún abogado argentino que haya utilizado el convenio para acreditarlo en Chile. Hay otra complicación. En Argentina hay que hacer el trámite ahora ante el Ministerio de Capital Humano. Y en el Ministerio de Capital Humano parece que tampoco tienen mucha noticia de este convenio, porque estaba guardado en un gabinete del ex Ministerio de Educación. Entonces, yo creo que conectamos con el realismo mágico también, con algo que parecía tan árido. ¿Qué preguntas jurídicas se ha hecho la Corte Suprema? Y ahí, en un minuto voy a terminar esto y les hago una explicación.
Chile es el único país hasta donde yo he investigado prácticamente todos los países de América Latina e incluso algunos países europeos. No he encontrado otro país en que las universidades otorguen solo el grado académico. En Chile, las facultades de Derecho otorgan un grado académico. Licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, licenciado en Derecho y Humanidades. Le ponemos diversos nombres. Tiene que decir Derecho, sí, por la Ley General de Educación. Pero ninguna universidad puede otorgar el título de abogado. El título de abogado lo otorga la Corte Suprema en una audiencia pública ante el Pleno. Y la Corte Suprema recibe la solicitud, arma un expediente y otorga el título. Entonces la pregunta que habría que hacerse es doble. Primero, la Corte Suprema se ha preguntado, de hecho, y no lo tienen claro. ¿Es necesario que den un examen los abogados argentinos? Yo creo que no. ¿Es necesario que hagan la práctica profesional? ¿Por qué? Porque la práctica profesional no está a cargo de las universidades. La práctica profesional está a cargo de una institución del Ministerio de Justicia. Entonces la Corte Suprema ha dicho, ya, una cosa es que se le convalide un grado académico, pero para que obtenga el título, o tiene que hacer la práctica profesional o tiene que dar el examen. Yo digo, ¿para qué tanta complicación? Y en Argentina me agregaron además, y ahora lo consulto con ustedes, queridos amigos, que para ejercer un abogado chileno en Argentina debiese necesariamente matricularse en colegios de abogados de la provincia. Sí, claro. Entonces, habría que interpretar si eso es, de acuerdo al convenio, un impedimento para su aplicación o no. Porque hay una norma que a mí me parece clarísima y que dice que para asegurar un trato no discriminatorio, dichas normas no podrán exigir requisitos mayores a los titulados en universidades de la otra parte que a los titulados en las propias universidades. Bueno, desde hace más de 10 años está esto que me parece que es una maravilla en términos de integración, que no se conoce. Entonces yo invito a los abogados chilenos, a las abogadas chilenas, abogadas y abogados argentinos a que se informen, lo conozcan y que se presione por el cumplimiento y el acatamiento, porque el espíritu del convenio, el objeto y propósito en términos de la Convención de Viena está claro. Es permitir el libre tránsito de profesionales, y dentro de ellos estamos las y los abogados, tanto en Chile como en Argentina, para que no sea un drama tener que cambiarnos de país y podamos ejercer nuestro oficio, nuestra profesión libremente, sin mayores trabas. Hay mucho por hacer, hay mucho que convencer. Yo aproveché esta presentación para pedirle a mi secretaria de estudios que insista con sus oficios a la Corte Suprema para que tomen una determinación en estos aspectos y podamos ejercer esta noble profesión a ambos lados de la cordillera sin mayores requisitos de que haber obtenido nuestro título en nuestro país. Muchísimas gracias, Álvaro. Ya estamos viendo quién se presenta y quién no, ya estamos. Andrea lo va a representar a Álvaro ya. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias por esta noticia, creo que es una noticia para todos, que yo en lo personal no lo conocía, así que muchas gracias y muchas gracias por tu ponencia. Ahora le quiero dar la palabra a otro gran amigo que también es abogado, doctor por la Universidad de Buenos Aires y que está del otro lado de la cordillera, lamentablemente, el doctor Sandro Golaza Pallero. ¿Cómo estás, Sandro? Te extrañamos por acá, por estos pagos. Hola Elizabeth, ¿cómo te va? Queridos amigos, muy buenos días. La verdad que yo también los extraño a todos. Un saludo especial a la profesora Alba Galardi, asidua concurrente de estos eventos académicos. Bueno, queridos amigos, en el día de hoy hablaremos de la influencia del Código de Chile en el pensamiento penal de Rodolfo Rivarola, un personaje muy estudiado por la doctora Verónica Lescano Galardi, a quien envío un saludo fraternal, querida colega. Antes que todo, quiero decir que este Código de Chile, que es un código clasificado por Luis Jiménez de Azúa, don Luis Jiménez de Azúa hizo una clasificación de los códigos hispanoamericanos en antiguos y modernos. En el caso del Código Penal de Chile, que tomó como modelo el Código Español de 1850, bueno, él lo clasificó como código antiguo, ¿no? Al igual, bueno, que por ejemplo el Código de Bolivia
que se inspiraba en el viejo Código Español de 1822. Entonces, nosotros sabemos, por empezar, que este Código de Chile fue un poco también idea de tomar cosas del Código Penal de Bélgica de 1867, que justamente fue traducido por un jurista llamado Manuel Carballo. Estamos hablando aproximadamente de 1869. Entonces, la idea de los juristas chilenos era tomar en cuenta el Código de Bélgica, que lo veían moderno. Pero otra, digamos, línea de jurista dijo que se tomara el Código Español de 1850, que en realidad era el Código de Pacheco de 1848, que había sido modificado en 1850. Bueno, tenemos que destacar que dos grandes juristas chilenos que se destacaron, que eran hermanos, que eran Osvaldo y Manuel Rengifo Vial, formaron parte de la comisión redactora de este código, que llegó a manos del doctor Rodolfo Rivarola y de otros juristas que habían sido nombrados en 1890 para reformar el viejo código del doctor Carlos Tejedor. Entonces estamos hablando, claro, del proyecto de Código Penal de 1821, encargado a Norberto Piñero, que era catedrático de Derecho Penal en la UBA, y por otra parte el primer positivista a cargo de la cátedra de nuestra facultad, Rodolfo Rivarola, que en esa época era fiscal de las cámaras del departamento de la capital de la provincia de Buenos Aires, también positivista, y el doctor José Nicolás Matienzo, que era magistrado y también positivista. Estamos hablando de tres exponentes de la generación del 80, una generación muy, muy importante desde el punto de vista académico y desde el punto de vista jurídico también. Ahora, he aquí por qué, digamos, estamos hablando de integración jurídica. Bueno, justamente Rivarola especialmente habló de las bondades de este Código Penal de Chile y lo clasifica como uno de los códigos notables que tuvo a su vista para hacer este proyecto de reforma de Código de Tejedor, que lo veían como un código anticuado. Recuerden que Tejedor era el máximo exponente del clasicismo acá en nuestro país. Sin seguir a Carrera, sin nombrarlo jamás, prácticamente confluían en muchas ideas, ¿no? Ahora, por razón del tiempo vamos a hacer una selección de los contenidos de este proyecto del Código Penal de 1891, que fue obra, bueno, de Rivarola, Piñero y Matienzo, y donde hablaba del Código de Chile. Por ejemplo, nosotros hablamos de las penas, ¿no? El artículo 11 del proyecto del Código Penal argentino de 1891 decía que la ejecución de la pena de muerte, ¿no?, tendrá lugar por medio de la electricidad o el fusilamiento, ¿no? Ustedes saben que antes se hacía en público, ¿no? Bueno, me imagino que esto si se haría ahora, bueno, se perdía, vendrían boletas terribles, ¿no?, de luz, ¿no? Pero bueno, en general, claro, no, quiero aclarar esto también, ¿no? En general se gastaba en balas en esa época, ¿no? Y el proyecto decía, bueno, que se podía ejecutar por medio de la electricidad que ya se usaba en Estados Unidos, o por el fusilamiento, dentro del establecimiento en que se encuentre el condenado, que podía ser una prisión o una cárcel. Ahora, ¿qué es lo que decía el Código Penal de Chile? Bueno, vamos a lo siguiente. El artículo 82, que hablaba también de las penas, decía que todo condenado a muerte será fusilado. Bueno, acá parece que los chilenos no querían gastar en electricidad, ¿no? Tampoco. Claro, es más, ¿sabes? Encima lo que decía el artículo la ejecución se verificará en el día y con publicidad en el lugar designado del efecto. Esto es interesante porque, bueno, creo que Chile fue uno de los países donde se mantuvo la pena de muerte, ¿no? Bueno, me dirán después los hermanos chilenos, ¿no? Durante mucho tiempo. Nosotros después con el Código Penal de Rodolfo Moreno, que ya cumplió, bueno, 102 años, se saca la pena de muerte, ¿no? Esto, digamos, es para mencionar el tema de la pena de muerte. Bueno, vamos al tema de la responsabilidad en el proyecto argentino de 1891. Bueno, el artículo 59 decía que están exentos de la responsabilidad criminal, bueno, el que ha cometido el hecho bajo la influencia de una enajenación o enfermedad mental cualquiera. Cabe destacar acá que a diferencia del Código Tejedor, que solamente mencionaba a 3 alienistas o psiquiatras, no trabajaba mucho el sistema de la responsabilidad criminal y muchas veces los operarios jurídicos se encontraban en la práctica con este problema
bueno, un caso tenemos como el petiso orejudo, ¿no? En 1913, con el Código Tejedor. Después, bueno, también mencionaban si la perturbación no es momentánea o si puede temerse su repetición. Y si el hecho ejecutado es de los que la ley reprimía, con pena de muerte también, presidio, deportación o penitenciaria. En ese caso, el juez va a decretar la reclusión de la gente en un establecimiento de alienados criminales o un departamento especial. Bueno, he aquí un problema en la práctica, que acá en Argentina al menos no tenemos muchos hospicios o asilos para locos o dementes, ni siquiera para menores de edad, que justamente recién hablé del caso del petiso orejudo, que lo pusieron, bueno, el hospicio de las Mercedes, hoy el día el Moyano y el Borda, donde el chico, bueno, se comportó peor de lo que entró, ¿no? También. Entonces, digamos, un proyecto que era, a ver, fabuloso, pero no se podía llevar a la práctica también, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que dice el Código de Chile. El Código Penal de Chile, en el artículo 10, inciso primero, decía que están exentos de responsabilidad criminal el loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que por cualquier causa independiente de su voluntad se haya privado totalmente de razón. Sandro, Cuando te un quedan loco 2 demente, minutos. ¿cuánto me queda? 2 minutos. Ah, 2 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, bueno, entonces, he aquí, digamos, la influencia, ¿no? del Código Penal chileno, ¿no? Después, en los delitos contra la honestidad, el Código argentino te habla, ¿no? De la violación, el estupro, el ultraje al pudor. Por ejemplo, el artículo 146 te dice: va a ser reprimida con penitenciaría de 3 a 10 años la persona que tuviera concúbito fuera de matrimonio, ¿no? Con persona de uno u otro sexo en los casos siguientes. Cuando la víctima, bueno, fuera menor de 12 años, cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido o por enfermedad, y cuando sucede fuerza o intimidación. ¿Qué decían, digamos, el Código de Chile? Bueno, en el artículo 361 te decía: la violación de una mujer será castigada con la pena de presidio cuando se use de fuerza o intimidación, cuando la mujer se halle privada de razón o de sentido por cualquier causa, cuando sea menor de 12 años cumplidos, aun cuando no concurra en ninguna de las circunstancias expresadas. Es evidente, digamos, la influencia que tomó, ¿no? Del Código Penal de Chile también, ¿no? No sé si ya cumplí con el tiempo. No, Sandro, te queda 1 minutito. Bueno, ahora, vos fijate que el código, el proyecto argentino te hablaba: se impondrá la pena de penitenciaría de 1 a 4 años cuando la víctima fuera mujer honesta. ¿Escucharon, no? Mujer honesta. Estamos hablando de un proyecto de positivistas. Muchas veces yo digo, pero a ver, los clasicistas te hablan de mujer honesta, Carrara, Tejedor, pero los positivistas también. Y eso que son gente que no son muy religiosos, agnósticos también, ¿no? Ahora te dicen: cuando la víctima fue mujer honesta, mayor de 12 años y menor de 15, ¿no? Es interesante esto también. Ahora, el Código Penal de Chile te dice, en el artículo 363, el estupro de una doncella mayor de 12, menor de 20, interviniendo engaño, será castigado con presidio menor en cualquiera de sus grados, ¿no? Muy, muy interesante, bueno, y ahí se nota esa influencia, ¿no? del Código Penal de Chile. No sé cómo estoy de tiempo, Eli. Te quedan 30 segundos. Bueno, ahora, finalmente, Rivarola clasificó como notable al Código Penal de Chile, ¿no? Que muchas veces esto no es estudiado, ¿no? En las influencias de los códigos. Por eso yo, cuando ustedes hoy hablan de integración jurídica, tenemos que hablar que estos códigos penales, porque hubo influencia del Código Español, del Código Napoleón, del Código de Feuerbach, a su vez, bueno, el Código de Chile influenció en este proyecto positivista argentino, que mucho no se habla. Yo creo que acá en esta época, con la generación del 80, empieza esta integración jurídica, de la cual, bueno, ustedes muy bien hablaron y que se tiene que trabajar, como muy bien dijo Vero ayer, ¿no? Digamos, en esta revista, bueno, que ustedes están sacando ahora. Y bueno, ya termino con esto para no robar el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandro, pero acá lo vimos con el doctor Ricardo y yo quiero hablar con vos, Sebastián, porque tenemos un pequeño problema. El doctor es enemigo de Mr. Bigote, tiene al Capitán América atrás.
Así que bueno, muchísimas gracias, Sandro, como siempre, por tus exposiciones. Muy amable, muy amable. Muchas gracias a ustedes y mi saludo, bueno, a todos los queridos amigos. Gracias, Sandro. Y para cerrar la mesa, le quiero pasar la palabra al doctor Juan Cristóbal Sepúlveda con su ponencia El deber hacer mejores leyes, una obligación jurídica derivada del principio de desarrollo progresivo de los tratados de derechos humanos. Doctor, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Para mí es un placer estar acá y compartir con todos ustedes acá Vamos esta mesa. instalando el... Sí, por mientras voy a agradecer a Ricardo, a Elizabeth, a Álvaro y a todos los que han participado en esta mesa, como Verónica, María, Andrea, Sebastián y Sandro, que la mayoría ha sido profesor mío, entonces es muy un honor poder estar junto con ustedes en esta situación. Ahora bien, como tenemos solo 10 minutos, voy a tratar de dejar una idea marcada, que en estos 10 minutos, y con esto yo me iría conforme, que esta mesa se llama de integración de ciencias del derecho y ciencias sociales. Yo considero que el derecho como objeto de estudio tiene que ampliarse y llegar también a las ciencias sociales. Si logro convencerlo en un poquito o dudar de eso en estos 10 minutos, con eso me doy por satisfecho. Ya. Pasemos a ver un poco de historia de cómo funciona o cómo ha funcionado esto. A ver, no. El juez. ¿Esa? Sí, me fui para atrás. A ver. No me... ¿Sí? Ah, tengo que apuntar ahí. Sí, porque acá está. No, a ver. Es la donde aparece un juez. Es la... dos más atrás. Dos más atrás. Sí. Sí, ya. Ahí está el juez. Primero teníamos a los jueces. Y los jueces, algo que nosotros damos por hecho, tienen que justificar su sentencia y su decisión. Pero lo que nos da a conocer la historia es que eso no era así. El juez era una persona perfecta, con una moralidad y rectitud e imparcialidad que no se le cuestionaba. Lo que él decidía era lo que tenía que hacerse, e incluso era mal visto que justificara su decisión. De hecho, se decía en el 1200 que la autoridad del juez protegía la sentencia con una presunción de validez que hacía superflua su motivación. Únicamente un juez presuntuoso podría pretender fortalecer su fallo con unos razonamientos personales que por la dignidad de su oficio no eran necesarios. Bueno, eso después de un tiempo, como sabemos, ha cambiado y recién en el siglo XIX se le obligó a justificar la sentencia. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que motivar una sentencia? Y lo que nos plantea el profesor Alejandro Nieto es que eso se debe buscar en las pretensiones ideológicas, porque de por sí se ha sobrevivido tanto la Edad Media y hace muy pocos con un sistema jurídico en el cual no había que justificar la sentencia. Ahora bien, pasemos a qué pasó, eso era en el poder judicial. Ahora veamos qué pasó en el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo primero estaban los actos de administración. Y los actos de administración tampoco tenían que ser motivados. ¿Qué es lo que ocurría? Que todo lo que hacía el Ejecutivo era por razón de Estado. Por lo tanto, no se le podía cuestionar. Eso después empezó a cambiar con el desarrollo del derecho y con el desarrollo, por ejemplo, de Jelinek, que nos hace una distinción entre acto político y acto administrativo. Así, el acto político podría tener una discrecionalidad absoluta, pero el acto administrativo tenía que someterse a ciertas reglas. Luego, al pasar el tiempo, se empezó a cuestionar esta distinción y podemos observar que finalmente todos los actos tenían ciertas reglas. Por lo tanto, todos los actos tenían que someterse al derecho y podían ser revisados por una judicatura. Así las cosas, empezamos ya ahora en el 2016 con el profesor Baldin, nos dice que hay una zona de discrecionalidad estatal que está dentro de un marco jurídico y por tanto de control judicial y con el límite de que el juez no puede sustituir al Poder Ejecutivo cuando éste elige una solución normativa posible en términos justificados y razonables según su propio criterio de mérito y oportunidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la discrecionalidad que tenía el Poder Ejecutivo de poder hacer cosas irracionales y hacer lo que quisiera se disminuye a solo un ámbito de oportunidad y mérito, que finalmente, en otras palabras, es que puedo tomar varias decisiones, pero tienen que estar dentro de un cierto contexto. Ahora bien,
la pregunta es, y seguimos, ¿qué pasó con el poder legislativo? ¿Es necesaria una motivación de las leyes? Y la respuesta es no. No existe actualmente una obligación de motivar las leyes. Se ha buscado en el siglo XXI, por medio de la teoría de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, tratar de limitar las posibilidades del legislador, haciéndolo responsable patrimonialmente. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que los daños patrimoniales los termina pagando el Estado en su conjunto y nunca se hace responsable a los legisladores por una ley mal realizada. A su vez, tampoco el legislador está pensando en ningún momento de que una ley podría dañar el patrimonio de alguna persona y por ende no hay el legislador tiene libertad absoluta para realizar lo que quisiera. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué el derecho no obliga a motivar las leyes? Y aquí tenemos al gran culpable, que no es un mal culpable, por nada. Es quien separó finalmente el derecho de la moralidad y es Hans Kelsen. Hans Kelsen nos propone lo siguiente, y lo cito en las primeras hojas de su Teoría Pura del Derecho de 1934. Como teoría, por hablando de la teoría pura, quiero conocer única y exclusivamente su objeto. Procura responder a las preguntas sobre qué es y cómo es el derecho, pero no, y vuelvo a insistir, pero no a la cuestión de cómo debe ser o cómo debe elaborárselo. Eso es ciencia del derecho, no política del derecho. Si nos damos cuenta, esta crítica podría ser también a toda esta mesa y decirnos que lo que venimos hablando no ha sido sobre derecho, sino sobre política o cómo deben ser las leyes o cómo deben realizarse. Esa sería su crítica en su punto más extremo. Tenemos que entender también que el desarrollo desde ese punto de la ciencia hay lo que se podría decir que hay una clausura operativa en la cual el derecho pasa me adelanto una ponencia, una diapositiva. Hay una clausura operativa y como sistema finalmente lo que ocurre es que después luego Alchurrón y Boliguen pueden identificar el sistema jurídico como un conjunto de enunciados normativos que prohíben, mandan, no prohíben, no permiten. Entonces, en ese contexto, lo que vemos en la diapositiva, que es cómo funciona el tema legislativo, la etapa postlegislativa, legislativa y pre-legislativa y postlegislativa, no tiene ningún sentido porque no sería derecho. Entonces, todo ese estudio no serviría absolutamente de nada. Así las cosas, el derecho se separaría de la política y no habría ningún punto de unión. Lo que yo planteo es que actualmente sí hay puntos de unión y que sí el derecho se superpone a la política, y principalmente en los derechos fundamentales y los principios. Porque finalmente, ¿quién decide cuando estamos en un desacuerdo? Porque hay varios desacuerdos que se provocan, por ejemplo, en una normativa, por ejemplo, que restringe los derechos civiles por temas de terrorismo. ¿Quién es el que decide qué es correcto y qué no es correcto? Finalmente pasa a ser el juez o es el Congreso. ¿Quién tiene la última palabra? Y ahí finalmente podemos citar a Waldron con el gobierno de los jueces, y empezar a discutir el tema en ese sentido. Pero lo que yo quiero llegar, y la conclusión y punto esencial, es que finalmente en el derecho de los derechos humanos tenemos el desarrollo progresivo del artículo 26, que implica de por sí las palabras como adoptar providencia y lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos. Lo que implica eso es que finalmente tanto para Chile como para Argentina es una norma obligatoria que se da por las mismas constituciones que nosotros tenemos, que no los puedo desarrollar porque no me queda mucho tiempo, pero para concluir, eso implica que hay un concepto de eficiencia y que nosotros, la forma como se elabora la norma, también sí es derecho. Y al ser derecho, genera una apertura y una apertura en el sistema, lo cual permite que todo lo que hemos hablado en el día de hoy y de cómo deben ser las cosas, o el deber ser, sí pueda ser integrado al derecho. Y la forma de integrarlo y hacer todo este sistema es institucionalizar un sistema de retroalimentación que genera un diálogo tanto en el Congreso como nosotros los abogados, y generar un diálogo en el Congreso, las decisiones judiciales, para que esta misma feedback, esta retroalimentación pueda transformarse en una nueva ley, que los mismos legisladores puedan decidir si se modifica o se mantiene una ley al respecto. Y así de esa forma los legisladores no van a estar a ciegas y van a tener un conocimiento. Y ese conocimiento es tal que nosotros lo podemos compartir tanto integración de Chile y Argentina,
Y un ejemplo de ello es la ley de etiquetado. La ley de etiquetado que parte acá en Chile, después es muy parecida a lo que resulta en Argentina, porque con datos e información podemos hacer que tanto los derechos humanos se respeten, como también limitar la discrecionalidad del legislador y hacer que finalmente hacer funcional las leyes hacia las personas. Eso sería en resumen.